Con un solo golpe, la muerte es segura. Sin embargo, para una de las serpientes venenosas más temidas, sus enemigos a veces pueden ser inesperadamente pequeños. Se trata de una lucha despiadada por la supervivencia entre las serpientes de cascabel y las criaturas lo suficientemente valientes como para enfrentarse a ellas. Las serpientes de cascabel y sus implacables batallas. En los ardientes desiertos de Norteamérica, mientras el suelo tiembla ligeramente con el viento de la mañana, un seco traqueteo resuena como campanas de viento en el páramo. Es la última advertencia antes de que llegue la muerte. Es la cola de la serpiente de cascabel, un símbolo mortal del desierto norteamericano. Las serpientes de cascabel, género Crotalus, son serpientes venenosas nativas de América. Pueden alcanzar una longitud de entre 60 centímetros y más de 2 metros, con escamas rugosas que se mimetizan perfectamente con la arena, el polvo y la roca seca. Su arma más letal es el veneno hemotóxico, que provoca necrosis tisular y destruye los glóbulos rojos, capaz de matar a su presa en cuestión de minutos. Pero lo que las hace verdaderamente únicas es su característico cascabel, formado por anillos huecos de queratina que producen un sonido cuando se agitan rápidamente, como un sistema de alarma viviente. La advertencia no tiene por objeto intimidar, sino evitar conflictos innecesarios. Con cada mordedura, una serpiente de cascabel debe gastar tiempo y energía para reponer su preciado veneno. En la luz tenue del atardecer, entre las grietas de la tierra reseca, un pequeño ratón busca descuidadamente semillas de hierba. No tiene ni idea de que, a solo unos pasos, la muerte yace inmóvil, fría y esperando. La serpiente de cascabel ataca de repente, con un golpe rapidísimo. El ratón se convulsiona y luego queda en silencio. La serpiente no se apresura. Espera y luego se traga el cuerpo sin vida entero, dejando solo un rastro débil en la arena, como un mensaje tácito. Una vez saciado el hambre, se despierta el instinto de reproducción. En primavera, los machos se enfrentan en duelos silenciosos, sin rugidos,
solo con la fuerza de sus espirales y constricciones, como cuerdas de vida y muerte, luchando por el derecho a acercarse a una hembra. Después del apareamiento, la hembra retiene los huevos dentro de su cuerpo hasta que eclosionan. Las serpientes de cascabel son ovovivíparas. Las crías nacen completamente equipadas con veneno, instintos y sin necesidad de cuidados parentales. No muy lejos del escondite de la serpiente, una pequeña figura se mueve rápidamente por el suelo. Mide aproximadamente medio metro de altura. Es delgada, de patas largas y tiene ojos afilados. Es el correcaminos Shocoxix californianus, un ave famosa por correr más rápido que muchos depredadores. A pesar de su modesto tamaño, el correcaminos es un formidable asesino del desierto. Su dieta incluye lagartijas, insectos, arañas y, especialmente, serpientes. Y hoy está cazando. Se detiene, con la mirada fija en un leve movimiento entre la maleza. Una parte de la serpiente de cascabel se eleva sobre la arena, con la cola vibrando con su característico sonido, una última advertencia. Pero el correcaminos no duda. En un instante, se abalanza. Su largo y curvo pico se abate con precisión y brutalidad. La serpiente, que antes era la parca del desierto, ahora no es más que una tira de escamas flácidas, firmemente sujeta por el pico de hierro de un pequeño cazador. En el mundo de las serpientes de cascabel, donde el veneno reina supremo, hay criaturas que no solo sobreviven, sino que desafían ese trono. Y en el juego de la vida, la velocidad y la estrategia a veces superan al veneno puro. En las selvas sombreadas del sudeste asiático, donde la luz del sol atraviesa el dosel como finas espadas, una figura se desliza silenciosamente entre la hojarasca. No se oye ningún ruido, no hay rastro. Solo una extraña sensación de presencia, como si el propio bosque contuviera la respiración. Con una longitud de hasta 5.5 metros, no solo es la serpiente venenosa más larga del mundo, sino la única que tiene el aura de un rey. Con la cabeza erguida,
La capucha abierta como el yelmo de un guerrero antiguo y la mirada feroz. Esta es la última advertencia, y a menudo la única. A pesar de su nombre, la cobra real no pertenece al mismo género que otras cobras. Es una criatura distinta, una devoradora de serpientes. Incluso las serpientes venenosas mortales caen presas de ella. Su dieta consiste principalmente en serpientes más pequeñas, como víboras de foseta, kraits e incluso cobras comunes. Cuando caza, no hay ráfagas de velocidad frenética, solo persistencia, paciencia y, finalmente, un solo golpe en el cuello de su presa, preciso, potente e implacable. Su veneno es una neurotoxina que ataca el sistema nervioso y provoca parálisis y asfixia en cuestión de minutos. Pero la cobra real no es solo una asesina. También es un constructor. Cuando las lluvias disminuyen y el aire se vuelve cálido y húmedo, el instinto de reproducción lo impulsa a actuar. A diferencia de la mayoría de las serpientes, que ponen huevos y los abandonan, la cobra real construye un nido. Con sus espirales, reúne hojas secas y ramas podridas para formar un montículo, un nido de serpientes. En su interior, la hembra pone entre 20 y 50 huevos y se queda para protegerlos. Durante este periodo, se vuelve ferozmente agresiva. Cualquier criatura que se acerque al nido, ya sea un humano, un elefante o un tigre, puede ser atacada. Al cabo de unos 2 meses, los huevos eclosionan. Las serpientes jóvenes emergen completamente armadas, cada una con suficiente veneno para matar a un ratón en un instante. Abandonan el nido y se dispersan por el bosque, cada una siguiendo su propio camino. Y la cobra real desaparece, tan silenciosamente como apareció. En el mundo de las serpientes hay muchos asesinos, muchas especies peligrosas. Pero solo una caza serpientes para sobrevivir. Construye nidos para protegerlos y levanta la cabeza como un dios silencioso entre las sombras de la selva. En la tierra roja y reseca de Australia, donde el calor abraza la tierra y la vida se esconde bajo la arena, otra serpiente se desliza sin dejar rastro. La taipán del interior, Oxyuranus microlepidotus, no es la serpiente más grande, ni la más rápida, ni la más agresiva. Pero es la serpiente más venenosa que se conoce.
Una sola gota de veneno es suficiente para matar a decenas de personas. Una mezcla mortal de neurotoxinas, miotoxinas y procoagulantes devasta el sistema nervioso, destruye los músculos y provoca una rápida coagulación de la sangre. Sin embargo, el taipán del interior vive tranquilamente. Evita a los humanos y solo caza pequeñas criaturas como ratones y lagartijas a la tenue luz del amanecer. Un ataque relámpago. Luego se retira y espera a que el veneno haga efecto antes de volver para tragarse a su presa entera. El color de su piel cambia con las estaciones, más claro en el calor para reflejar los rayos del sol, más oscuro en el frío para retener el calor. Sin gruñidos, sin advertencias, sin apariciones frecuentes. El arma más letal es la que se esconde más profundamente. Pero no todas las criaturas tiemblan ante las serpientes. En la naturaleza, algunas son pequeñas, incluso frágiles, pero poseen un arma que ninguna serpiente puede igualar: la audacia y la astucia. A través de la sabana africana bañada por el sol, una sombra se mueve rápidamente entre la hierba alta. No es un leopardo, ni un perro salvaje. Es la mamba negra, la serpiente más rápida del mundo. El género Dendroaspis incluye 4 especies: la mamba verde oriental, la mamba verde occidental y la mamba de Jameson, y solo la mamba negra tiene un tono oscuro. Sin embargo, a pesar de su nombre, sus escamas no son negras, sino que suelen ser grises o marrón oliva. La verdadera oscuridad se encuentra dentro de su boca, la última imagen que ven muchas de sus víctimas. Con una longitud de hasta 4 metros y capaz de alcanzar velocidades de hasta 20 kilómetros por hora, la mamba negra es diferente a la mayoría de las serpientes. No huye. Cuando se siente amenazada, levanta la cabeza, abre su boca negra como la tinta y lanza un ataque implacable. Una serie de mordeduras pueden administrar una dosis abrumadora de neurotoxina, que provoca parálisis y la muerte en 30 a 60 minutos sin tratamiento. Caza roedores, aves y lagartijas con rapidez, decisión y sin cometer errores. Sin embargo, ni siquiera las serpientes más temibles, desde las cobras reales hasta las mambas negras, son invencibles. En la naturaleza siempre hay criaturas pequeñas pero intrépidas, dispuestas a enfrentarse a ellas sin dudarlo. La mangosta es una de ellas.
pequeña, de menos de 60 centímetros de largo y con un peso que no supera los 2 kilos. Su esbelto cuerpo es ágil y tiene reflejos rápidos como el rayo. Su espeso pelaje ayuda a reducir el daño de las mordeduras, mientras que su sistema nervioso tiene una leve resistencia a ciertas neurotoxinas, lo que significa que un ataque venenoso no siempre es una sentencia de muerte. Ante ella se encuentra la mamba negra, que se desliza rápidamente, con la cabeza levantada y la boca abierta, oscura como un pozo. Una sola mordedura podría detener un corazón, pero la mangosta no retrocede. Apenas unos segundos después, la serpiente yace inmóvil. La muerte ha llegado rápidamente, de la mano de una criatura a la que ni siquiera muchos depredadores más grandes se atreverían a enfrentarse. Al otro lado de la sabana africana, una figura alta avanza en silencio, el pájaro secretario. Con patas de más de 1 metro de largo y una corona de púas en forma de abanico detrás de la cabeza. Como las plumas de un antiguo escriba, parece elegante hasta que se encuentra con una serpiente. El pájaro secretario no vuela para cazar, camina. Recorriendo decenas de kilómetros al día, deslizándose entre la hierba alta en busca de lagartijas, insectos y, sobre todo, serpientes venenosas. En la batalla, no utiliza el pico, sino que da patadas aplastantes con las patas. Un solo golpe preciso puede aturdir a una serpiente o romperle el cuello al instante. Si la serpiente se resiste, el pájaro mantiene la distancia con largas zancadas, golpeando una y otra vez hasta que la serpiente queda completamente inmóvil. Solo cuando la serpiente ya no puede levantar la cabeza, el pájaro comienza a alimentarse. Aunque pesa menos de 5 kilogramos, gracias a su velocidad, fuerza y reflejos fulminantes, el pájaro secretario es una de las pocas criaturas lo suficientemente audaces como para tratar a las serpientes venenosas como si fueran nada más que su comida diaria. En la naturaleza, donde los instintos de supervivencia suelen estar ligados a la precaución,
una criatura rompe todas las reglas. El tejón melífero. Con menos de 1 metro de largo y un peso de entre 10 y 15 kilogramos. Su cuerpo es robusto, su pelaje áspero y tiene una franja blanco-plateada que le recorre el lomo como una bandera de advertencia. Su piel es gruesa, floja y casi impenetrable, lo que le permite retorcerse y morder incluso cuando lo agarran por el cuello. Más allá de esta armadura natural, el tejón melero tiene mandíbulas poderosas, dientes afilados y una gran resistencia al veneno. Es omnívoro. Se alimenta de miel, insectos, frutas y serpientes venenosas. Cuando caza, no tiene ningún plan, solo instinto y pura terquedad. Ataca, muerde, araña, aguanta golpe tras golpe y no se detiene hasta que su enemigo cae. No es rápido, no acecha, no calcula. Pero con su piel gruesa, sus nervios de acero y su hambre insaciable. Es la criatura que incluso las serpientes mortíferas deben pagar un precio para matar. Sobrevive gracias a su dureza, tenacidad y pura temeridad. Desde las arenas ardientes del desierto hasta las húmedas profundidades de la selva tropical, pasando por las interminables praderas africanas, las serpientes siguen deslizándose en silencio, sigilosas, flexibles y eternas. No son símbolos del mal, sino engranajes indispensables en la máquina perfecta de la naturaleza. Cuando las serpientes cazan, evitan que las poblaciones de roedores se conviertan en una plaga. Cuando ellas mismas son cazadas por pequeños depredadores como la mangosta o el pájaro secretario, no se trata de una injusticia, sino del equilibrio, la cadena de la supervivencia que ha perdurado durante millones de años. Entre el instinto de matar y el impulso de sobrevivir, la naturaleza no tiene ganadores, solo especies que se adaptan y otras que desaparecen. Pero hay una que rompe las reglas: la humanidad. Mientras las serpientes y las criaturas que se enfrentan a ellas siguen viviendo, cazando y luchando como lo han hecho durante generaciones, los lugares que habitan se reducen día a día. Se talan los bosques, se aran las praderas, se invaden los desiertos. Y el miedo ciego lleva a muchos a matar serpientes nada más verlas, sin preguntarse siquiera si son realmente peligrosas. No es necesario que amemos a las serpientes.
pero debemos comprender que ninguna criatura es prescindible. Todos los seres, venenosos o inofensivos, tienen un papel en la red de la vida. Y cuando se rompe un solo eslabón, todo el sistema tiembla. La conservación no consiste solo en proteger lo que es bello o entrañable. Se trata de aprender a respetar incluso a las criaturas que nos incomodan, ya que son las que mantienen el equilibrio del mundo en el que vivimos. Dejemos que la serpiente siga deslizándose en las sombras. Dejemos que la mangosta siga saltando para esquivar un ataque mortal. Dejemos que el pájaro secretario siga dando sus patadas decisivas en la sabana dorada. Mientras sigan existiendo, significará que la naturaleza sigue en armonía. Y si desaparecen, no solo será una pérdida para la naturaleza, sino la última advertencia para todos nosotros. Bajo el sol abrasador de África, no existe el concepto de seguridad. Solo hay dos opciones: sobrevivir o desaparecer. Ocultas entre la hierba que llega hasta el pecho, se deciden enfrentamientos silenciosos, sin disparos, sin reglas, solo instinto, y el precio pagado con sangre. Movimiento en falso es el fin. Bienvenidos a un lugar donde cada criatura es un guerrero y la sabana es el campo de batalla. África salvaje. Las batallas más brutales entre depredadores y presas. En medio del calor abrasador de las llanuras africanas, donde el suelo está agrietado y los vientos secos llevan el polvo a través del horizonte, existe una fuerza que no depende de la velocidad. Una fuerza basada en la fuerza absoluta y la unidad inquebrantable. Esa fuerza es el búfalo africano. A primera vista, parecen no ser más que enormes bloques de músculo moviéndose lentamente entre la hierba. Pero bajo ese pesado exterior se esconde uno de los animales más peligrosos e indomables de este continente. Un macho adulto puede llegar a pesar casi 900 kilogramos, con una musculatura densa capaz de generar una fuerza de impacto inmensa. Una sola embestida directa es suficiente para lanzar por los aires a un depredador que pese cientos de kilogramos. Su piel
de varios centímetros de grosor, actúa como una armadura natural, resistiendo garras y colmillos al tiempo que reduce los efectos del entorno hostil. Debajo de esa capa hay un sistema circulatorio adaptado a las altas temperaturas, lo que les permite mantenerse activos a temperaturas superiores a los 40 grados Celsius. Sus ojos están situados a los lados de la cabeza, lo que les proporciona un campo de visión casi panorámico, en combinación con un olfato y un oído muy desarrollados. Pueden detectar el peligro desde lejos, mucho antes de que un depredador se acerque. Pero su característica más llamativa es la estructura de sus cuernos. El jefe, la base fusionada de los cuernos, forma un escudo óseo sólido y denso, duro como el acero. Cuando embisten, toda la fuerza de los músculos del cuello y los hombros, potencialmente miles de newtons, se concentra en un único punto de impacto, creando una colisión decisiva. Sin embargo, el verdadero poder del búfalo del cabo no reside en el individuo, reside en la manada. Poseen una estructura social muy organizada, capaz de reaccionar casi al instante ante el peligro. En cuestión de segundos, toda la manada puede adoptar una formación defensiva coordinada. Se disponen en forma de arco o de V, con todas las cabezas mirando hacia afuera, creando un muro defensivo casi sin puntos débiles. En el centro se encuentran los jóvenes y vulnerables, mientras que la primera línea está compuesta por guerreros adultos. Esto ya no es solo una manada de animales, es una fortaleza viviente, y lo que los hace aún más aterradores es su memoria. Los búfalos del cabo pueden recordar amenazas durante largos periodos e identificar a los enemigos basándose en su apariencia, olor y comportamiento. Si un miembro es atacado, toda la manada puede dar media vuelta para perseguir al depredador, no solo para defenderse, sino para tomar represalias. Por eso se les conoce con un nombre escalofriante: la muerte negra, la muerte oscura de la sabana. No porque cacen, sino porque, cuando se les lleva al límite, no huyen, luchan. En una tierra donde solo sobreviven los más fuertes, los búfalos del cabo no solo resisten, dominan a su manera. Pero en la sabana, no existe fortaleza que no sea puesta a prueba. Y hoy, algo ha venido a desafiarla: el león. A lo lejos, ocultas tras la hierba que se mece con el viento, comienzan a aparecer sombras. Se mueven agazapadas, casi fundiéndose con el suelo, sin sonido, sin señales de advertencia.
La manada lleva mucho tiempo observando a la manada. Ha llegado la oportunidad. Un solo individuo se ha alejado del grupo. Entonces llega el momento. La leona líder carga. Fija su mirada en el objetivo y lanza un golpe decisivo. Pero en ese mismo instante, una enorme pared de músculos irrumpe desde la línea defensiva. La leona sale disparada del suelo. Todo sucede en una fracción de segundo, pero es suficiente para desmoronar toda la formación de ataque. Los leones dudan. Tras unos segundos de tensión que se hacen eternos, la manada comienza a retirarse, no por miedo, sino porque lo comprenden. Los búfalos siguen firmes. La formación se mantiene, ni un solo paso atrás. Y en ese momento, el equilibrio de poder en la sabana cambia sutilmente. El rey no siempre gana. Tras el intenso enfrentamiento entre leones y búfalos, la sabana recupera poco a poco su calma habitual. Los vientos cálidos siguen barriendo las capas de hierba seca, arrastrando fino polvo que se eleva en el aire. La luz del sol se extiende por la tierra, proyectando un pálido resplandor dorado sobre cada criatura, como si no acabara de tener lugar ninguna batalla. Pero esa quietud no significa que todo se haya detenido. En la sabana, siempre hay observadores. A una altura segura, sobre ramas secas y áridas, un leopardo yace inmóvil, con su cuerpo casi fundiéndose con los cambiantes parches de luz y sombra que proyecta el sol. A diferencia de los leones, no depende de la fuerza colectiva ni de persecuciones prolongadas. Cada movimiento está cuidadosamente calculado. Cada golpe debe ser perfectamente preciso. Para él, un solo momento oportuno es suficiente para decidir el destino de su presa. Más allá, en el horizonte, las enormes siluetas de los elefantes africanos avanzan lentamente. No tienen prisa, ajenos a los conflictos que los rodean. Cada pesado paso parece sacudir el suelo, pero transmite una calma absoluta. Su presencia no es una amenaza directa, pero es suficiente para que los depredadores se lo piensen dos veces y mantengan la distancia. Ocultas entre las sombras de los arbustos bajos, las hienas se mueven en silencio,
sin hacer ruido, sin prisas, observan y esperan. Contrariamente a la creencia popular, las hienas no son meros carroñeros, sino cazadores altamente organizados y notablemente pacientes. No necesitan precipitarse en cada caza, porque entienden que un solo error de otro es todo lo que se necesita para que la oportunidad las encuentre. Todas estas criaturas, a pesar de sus diferencias en fuerza, tamaño y estrategias de supervivencia, son eslabones indispensables en este vasto ecosistema. La sabana no pertenece a una sola especie. Es una red compleja, donde cada acción desencadena una reacción en cadena, donde los depredadores, las presas e incluso aquellos que se mantienen al margen contribuyen a mantener un equilibrio frágil pero asombrosamente preciso. Y en medio de ese silencio aparentemente inmutable, el juego de la supervivencia nunca se detiene, solo espera el momento adecuado para estallar una vez más. Y en medio de esa imagen aparentemente estática, comienza a surgir un pequeño movimiento. No es ruidoso, no llama la atención, pero es suficiente para captar la mirada de los depredadores experimentados. Entre la hierba baja, una familia de jabalíes africanos busca alimento lentamente. Bajando la cabeza cerca del suelo, pastan a un ritmo constante, aparentemente ajenos a la tensión que se había desatado momentos antes. A primera vista, los jabalíes no parecen criaturas hechas para el combate. Sus cuerpos bajos y sus grandes cabezas, con protuberancias ásperas parecidas a verrugas en las mejillas, los hacen parecer pesados y algo torpes en la vasta amplitud de la sabana. Pero en esta tierra inhóspita, donde cualquier debilidad puede convertirse en un defecto fatal, los jabalíes han sobrevivido no por casualidad, sino gracias a una adaptación perfeccionada con notable precisión. Los colmillos curvados que sobresalen de la mandíbula inferior no son solo una característica física. Son armas reales, afiladas constantemente por el movimiento de la mandíbula, listas para convertirse en la última línea de defensa cuando sea necesario. En situaciones de combate cuerpo a cuerpo, un solo movimiento de cabeza en el momento oportuno puede hacer que un depredador pague el precio. No solo eso, la estructura corporal de los jabalíes les permite arrodillarse mientras se alimentan, un comportamiento poco común entre los grandes mamíferos. Esta postura les ayuda a acceder a la comida cercana al suelo sin gastar demasiada energía, una ventaja crucial durante las largas estaciones secas, cuando cada brizna de hierba se vuelve valiosa. Además, los jabalíes africanos mantienen relaciones únicas dentro del ecosistema.
A menudo aparecen pequeñas mangostas a su alrededor, quitándoles pacientemente los parásitos de la piel. Esto no es solo un simple acto de simbiosis, sino parte de una estrategia para mantener la condición física, un factor esencial para la supervivencia en la sabana. En un mundo donde la fuerza y la velocidad suelen decidirlo todo, los jabalíes jorobados toman un camino diferente. No son los más rápidos, no son los más fuertes, pero son lo suficientemente sabios como para sobrevivir. Y en la calma aparentemente inofensiva de la sabana, son criaturas como estas las que se erigen como la prueba más clara de una regla simple. La vida no pertenece a los más fuertes, sino a aquellos que mejor se adaptan. Pero en la sabana, ninguna paz dura para siempre. Mientras las familias de jabalíes jorobados continúan buscando alimento, ajenas a las miradas que las observan, en el borde de la hierba alta, vuelven a aparecer sombras familiares. Leones han regresado, ya no tan apresurados como antes. Tras su fracaso con el búfalo, la manada se ha vuelto más cautelosa, más precisa y más peligrosa. Agachan el cuerpo, moviéndose paso a paso cerca del suelo. Su pelaje dorado pálido se mimetiza perfectamente con la hierba quemada por el sol, haciéndolos casi invisibles en el paisaje. Cada paso es controlado, cada pausa tiene un propósito. Y entonces, llega el momento. Un jabalí se aleja ligeramente del grupo. Entonces, un movimiento explosivo. El león se lanza hacia adelante a toda velocidad, rompiendo el camuflaje perfecto. Los demás se despliegan inmediatamente, cortando toda ruta de escape posible. La caza llega rápidamente a su fin. La victoria pertenece a los leones, no porque la presa se haya debilitado, sino porque el depredador se adaptó. En la sabana, cada fracaso es una lección, y cada lección se paga con la vida de otro. Cuando la caza termina, la sabana vuelve una vez más a su ritmo natural. No hay celebración, ni vencedor absoluto, solo continuidad. A lo lejos, donde el horizonte se funde en una neblina de polvo, comienza a tomar forma un movimiento masivo. Aparecen los ñus, no como individuos, sino como miles de criaturas que se mueven juntas como una corriente viviente.
No se detienen, no esperan y no dan marcha atrás. En la sabana, los ñus no existen como individuos separados, sino como un sistema que opera continuamente. Sus cuerpos están hechos para el movimiento. Sus poderosos corazones y pulmones les permiten mantener altas velocidades a lo largo de largas distancias, atravesando tierras áridas y peligros siempre presentes. Pero su verdadera fuerza no reside en la velocidad, sino en el número. Cada año, nacen cientos de miles de crías casi simultáneamente, creando una ola de supervivencia que los depredadores no pueden controlar por completo. No todos sobreviven, pero esa misma sincronización asegura la continuidad de su especie. Una estrategia simple, pero brutalmente efectiva. Dentro de ese flujo interminable, cada individuo puede ser pequeño, pero cuando se fusionan en el colectivo, se convierten en una fuerza imparable. Se desplazan por la sabana, llevando la vida consigo, creando ciclos de los que depende todo el ecosistema. La hierba vuelve a crecer, los depredadores los siguen y la vida continúa su ciclo. Los ñus no luchan como los búfalos, ni se adaptan con la precisión de los jabalíes. Pero encarnan otra ley, la ley del movimiento constante. Y es ese flujo el que mantiene viva la sabana. Allí no hay lugar para la perfección. Solo aquellos que pueden adaptarse pueden seguir avanzando. Desde fortalezas vivientes como el búfalo del Cabo, hasta depredadores pacientes como los leones, desde pequeños pero astutos sobrevivientes como los jabalíes, hasta las interminables migraciones de los ñus. Todos son piezas de un sistema mucho mayor que ellos mismos. Un sistema que no controla ninguna especie en particular, pero que los une a todos. La sabana no es cruel, simplemente es justa a su manera. Toda vida que existe debe pagar un precio. Cada victoria conlleva un costo. Y lo más notable no es la fuerza ni la velocidad, sino el equilibrio. Un equilibrio frágil, pero que ha perdurado durante millones de años. Sin embargo, ese equilibrio está cambiando gradualmente, en silencio, pero de manera irreversible si se rompe. Y si algún día ese flujo se detiene, la sabana ya no será la sabana. Se convertirá en nada más que una tierra silenciosa. Por lo tanto, proteger la naturaleza no se trata solo de proteger a los animales, se trata de mantener vivo el latido de la tierra. Si quieres seguir explorando las historias más crudas e implacables de la naturaleza,
Dale a suscribirse y únete a nosotros para seguir el viaje de la vida, donde cada día es una batalla y también un milagro.